Satoshi maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a navegar en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad. Y hoy vamos a analizar los movimientos que pueden hacer temblar a los peces pequeños. Antes de entrar en el análisis técnico, Donald Trump indulta a 3 cofundadores de BitMEX. Wyoming lanzará la primera criptomoneda respaldada por un estado de Estados Unidos. En julio, el precio de Bitcoin cae tras nuevos aranceles anunciados por Trump. Ripple y la SEC acuerdan pago de $50 millones para cerrar oficialmente el caso. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Bitcoin actualmente cotiza alrededor de los $83.782, con una disminución del 2.37% en las últimas 24 horas. La resistencia clave se encuentra en $86.000. Y si la supera, podría dirigirse hacia los $90.000. El soporte fuerte está en $82.000, y si cae por debajo, podríamos ver liquidaciones agresivas. El desapalancamiento reciente ha sacudido a los traders apalancados, limpiando el terreno para movimientos fuertes. Ethereum lucha con la barrera de los $1.900. Actualmente cotiza en $1.884,39, y si rompe los 1.900, podría despegar hacia los 2.000. Si cae por debajo de 1.850, la corrección podría ser rápida. Solana, una de las criptos con mayor desempeño en este ciclo. Sol cotiza en $126,68, pero enfrenta una resistencia fuerte en los 135. Si rompe ese nivel, el próximo objetivo está en los 145. El soporte clave está en 125. Atentos, porque este activo tiene el interés de grandes ballenas. XRP. XRP está atrapado en el rango de $2.10 a $2.30. Si logra romper los $2.35, podría explotar hasta los $2.50 rápidamente. Si cae por debajo de $2.10, podría desplomarse a $2. El volumen de trading ha sido bajo, lo que indica que algo grande podría cocinarse pronto. Echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema. Donald Trump indulta a 3 cofundadores de BitMEX. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado el indulto a 3 cofundadores del exchange de criptomonedas BitMEX. Esta acción podría tener implicaciones significativas en la percepción y regulación de las plataformas de intercambio de criptomonedas en el país. Wyoming lanzará la primera criptomoneda respaldada por un estado de Estados Unidos. En julio, el estado de Wyoming planea lanzar su propia criptomoneda, denominada WYST, a partir de julio de 2025. Esta iniciativa marca la primera vez que un estado de Estados Unidos respalda oficialmente una criptomoneda, lo que podría sentar un precedente para otras jurisdicciones. El precio de Bitcoin cae tras nuevos aranceles anunciados por Trump. Bitcoin y otras criptomonedas experimentaron caídas significativas después de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles peores de lo esperado para la industria automotriz. Este movimiento ha generado inquietud en los mercados y podría influir en la volatilidad de los activos digitales. Ripple y la SEC acuerdan pago de $50 millones para cerrar oficialmente el caso. Ripple Labs ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, aceptando pagar $50 millones para resolver la disputa legal en curso. Este acuerdo marca un hito significativo en la industria cripto y podría sentar precedentes para futuras regulaciones. Estrategia del megalodón. El mercado está en una zona clave. Aquí no se trata de seguir a la multitud, sino de actuar como un verdadero megalodón. En este momento, los grandes jugadores están acumulando en los soportes y descargando en las resistencias. Mientras que los inversores minoristas, impulsados por el miedo y la euforia,
caen en las trampas del mercado. La paciencia y la estrategia son las armas más poderosas en estos momentos. ¿Cómo piensan los megalodones? No compran cuando el mercado está eufórico, acumulan en el miedo. No venden en pánico, esperan la oportunidad para salir en resistencia. Observan el flujo de liquidez, los datos on-chain y los niveles clave de soporte y resistencia. 4. Saben que la manipulación es parte del juego. Y aprovechan las sacudidas del mercado para entrar en los mejores niveles. En este entorno, la clave es entender que las ballenas no dejan rastros evidentes. Pero podemos seguir su huella analizando el volumen, los movimientos en exchange y la actividad en grandes billeteras. ¿Qué harías tú? ¿Actuar como un pez pequeño atrapado en la corriente o moverte como un megalodón que acecha su presa con precisión? Recuerda, este análisis no es una recomendación de inversión. Este canal es informativo, aquí te enseñamos a pensar como un grande, a moverte con estrategia y a no caer en las trampas del mercado. Cada quien es responsable de sus decisiones. Conclusión. Estamos en un momento decisivo del mercado. Los precios están en zonas clave, las noticias están marcando la narrativa y los inversores están expectantes. En este tipo de situaciones, el mercado tiende a ser irracional, mientras unos ven oportunidades, otros ven riesgo. Pero la realidad es que los grandes jugadores ya están preparando su siguiente movimiento. Y es aquí donde los megalodones se posicionan para atacar en los mejores niveles. ¿Qué podemos esperar? 1. La volatilidad continuará. Ya que las criptomonedas están en un ciclo de alta especulación y adopción creciente. 2. Los bancos, gobiernos e instituciones están cada vez más involucrados en la industria, lo que puede traer tanto regulación como oportunidades. Las ballenas y los fondos institucionales ya están moviendo fichas, acumulando en zonas estratégicas. Aquí no gana el que más arriesga, sino el que entiende el juego y se posiciona con inteligencia. Si los precios caen, los megalodones ya tendrán su estrategia preparada. Si los precios suben, sabrán cuándo salir. Este es el momento de actuar con mentalidad de tiburón, no de presa. Si te ha gustado este análisis, déjame un like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada del universo cripto. Nos vemos en la siguiente entrega de Satoshi Manía Cripto.